En este caso, vamos a ver, 150 mil, no, 125. En este caso, la tesis se llama Propuesta de Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos para las Lomas de Lucumo en la provincia y departamento de Lima. Ustedes ya saben que tienen que poner tesis para... Ustedes ya saben que tienen que poner tesis para optar por el título profesional. El autor, el asesor, el jurado, tienen que poner Lima, Perú y 2021. Algo que sí deberían saber y voy a dejarles en claro, no hay formato para dedicatoria ni agradecimientos, pero se recomienda seguir el mismo estilo del formato APA, que es agradecimientos en el nivel 1, de título 1, que es ahí en el centro, y en negrita, Inside Roman, y interlineado doble. Los agradecimientos, la dedicatoria, todo eso es opcional. Y no cuenta dentro del índice, es antes del índice. Después vendría a ser lo que es el índice. Las normas APAS también tampoco tienen formato para el índice, pero ustedes pueden usar el formato que da el mismo Word, no hay ningún problema. Yo ya les mostré la clase pasada cómo se hacía un índice, de todas maneras ahí en el formato de Word ya está el índice, en el formato que les estoy pasando. Después viene lo que es resumen, después viene lo que es abstract, que es resumen en inglés. Luego viene la introducción, que tiene que tener descripción y formulación del problema, los antecedentes, los objetivos, la justificación, la hipótesis. Luego viene el marco teórico, que son las bases teóricas sobre el tema de investigación. Esas son las dos primeras partes que vamos a analizar hoy día. Ya la siguiente semana analizaremos metodología y así iremos analizando parte de esta tesis y desarrollando nuestra propia investigación. Como ven acá también tiene un índice de tablas, que también eso lo genera el mismo Word, índice de figuras, y bajo el mismo formato también hay índice de ecuaciones. Ya. Ya, un resumen muy bien estructurado como ese de acá tiene, por ejemplo, objetivos, que es proponer el diseño de un plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Está haciendo también el tipo de investigación, que dice que es descriptivo. También ha hecho también está poniendo un poco del diagnóstico. También está explicando cómo fue su muestra, la metodología empleada. Está poniendo también los resultados, por ejemplo, qué es lo que sucedió en la etapa de diagnóstico. Y también sacó como resultado que el 76% de los residuos son aprovechables. Y su propuesta final era hacer un plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Y tiene palabras claves, que son minimización, manejo, gestión de residuos sólidos y ecoturismo. Normalmente, como yo lo he venido mencionando, en un resumen tiene que estar los objetivos, la metodología, parte de los resultados y parte de las conclusiones también. Todo eso tiene que ir en un resumen. Porque
de acuerdo a ello, el investigador va a ver si le interesa o no le interesa revisar su investigación. Y si quieren que tenga más visibilidad o más interés, pueden también hacer su resumen en inglés. No es obligatorio, es opcional, pero igual es interesante porque si tenemos otras personas que hablan otros idiomas, tal vez con el inglés pueda llamarles la atención e intentar buscar un traductor para su tesis. Que hagan el resumen en inglés no implica que tengan que hacer toda su tesis en inglés. Y esto es exactamente lo mismo que está en español. Si manejan el inglés, sí pueden hacer resumen en inglés. Si no lo manejan, también pueden ayudarse con un traductor. Pero si no saben inglés, mejor abstenerse. Porque no vaya a ser que el traductor no haga un resumen tan bien como debería. Vamos a ver. Y esta es la introducción. Lo primero que hace ella es describir el lugar. Entonces comienza describiendo que Lomas de Locumo forma parte de los ecosistemas de las lomas costeras más importantes y que está en la provincia y departamento de Lima. Entonces comienza... Y también está la resolución municipal, donde reconoce a Lomas de Locumo como ecosistema frágil. Y luego comienza introduciéndose en el problema. Donde nos explica que a pesar de que ha sido reconocido como un ecosistema frágil, todavía es vulnerable porque no hay una herramienta de gestión ambiental. Y esta es más o menos una introducción de su propuesta de objetivo, que es buscar proponer lineamientos y estrategias que minimicen los problemas ambientales generados por el manejo de residuos sólidos. No todas las introducciones tienen, pero ella sí quiso poner como un mini resumen de cada capítulo de lo que va a tratar. Por ejemplo, en el capítulo 1 es la descripción del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis. En el 2 ya viene el marco teórico. En el 3 la metodología, donde explicas no solo la metodología empleada, sino la explicación de la selección de muestra y población, también las variables y el ámbito temporal y espacial. El capítulo 4 ya comienzas a poner los resultados. La diferencia entre los resultados y la discusión de resultados es que en el capítulo 4 pones los resultados más o menos en crudo, lo que te sale, y ya en la discusión de resultados haces tus comentarios y también te basas en las opiniones de otros autores que han hecho trabajos parecidos para contrastar y comparar y que tenga una mejor base. Wendy, una consulta. Sí. Este resumen de capítulos podría pasar a la parte anterior, que es resumen, o necesariamente tiene que ir aquí en la introducción. Ella lo ha puesto dentro de la introducción, también puede ir dentro del resumen, no hay ningún problema. Ya, porque yo lo veo más como un resumen, ¿no? Y creo que también la estructura que manda ahora la Villarreal de introducción se manda de frente a 1.1, ¿no? Que es descripción del problema, algo así, no recuerdo muy bien. Sí. Ya después les iré mostrando también
Ahí en el formato está más o menos todo lo que debería tener una tesis. Acá está. Sino que ya para que tengan un ejemplo más claro de cómo debería ser, he seleccionado esta tesis. Ya, gracias. Sí, sí. Bueno, como ustedes sabrán, yo no soy ingeniera ni ambiental, ni ecoturista, ni geográfica, pero ya para que tengan un ejemplo más aterrizado, he seleccionado una tesis de ecoturismo. Porque me pareció que también se adecuaba al formato que manejan en grados y títulos. Y ya para que tengan más o menos una idea de cómo debería ser su tesis también. Ya de acuerdo a su escuela y su especialidad, y ustedes van seleccionando su tema, y ya de acuerdo a eso se les va a designar un asesor que sea afine con su tema también. Aquí viene, por ejemplo, lo que es la descripción del problema. Entonces, ella ha comenzado a describir, por ejemplo, que los residuos sólidos son generados como consecuencia de actividades humanas. Y dentro de ese marco de actividades humanas está el turismo. Entonces, es una de las actividades que también genera bastantes residuos sólidos. Dentro de su descripción del problema también deben situarse en el contexto que se está viviendo en ese momento para que tenga una mejor explicación de por qué está sucediendo ese problema al momento de que ustedes describan el problema. Por ejemplo, ella está describiendo cómo es Lima, está diciendo que es un desierto costero y por eso uno de los atractivos turísticos más importantes son los ecosistemas como los ecosistemas de lomas. Entonces ella está describiendo, por ejemplo, que todo el año se recibe visitantes, que fomenta el desarrollo del ecoturismo. Y ella comenzó a describir, por ejemplo, qué es lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, el incremento de visitantes implica el incremento de residuos sólidos. Y está describiendo, por ejemplo, dónde observó más residuos también. Luego, la formulación del problema yo lo he planteado como pregunta. Entonces, primero lo que hizo fue describir, esto está pasando, y ahora en su formulación del problema es qué es lo que quiere ella resolver. Entonces, está poniendo como formulación de pregunta cómo la carencia de un plan de minimización y manejo de residuos sólidos puede afectar el desarrollo del ecoturismo en las lomas de Lucumo, en la provincia y departamento de Lima. Luego van a poner lo que son antecedentes. Entonces, ¿qué implica los antecedentes? Son investigaciones previas que se han realizado respecto a un tema. A veces puede ser que su tema sea nuevo y no hay una investigación igual a su tema, pero traten de buscarle investigaciones que de alguna forma sirvan como antecedentes, o sea, las que de alguna forma han derivado a que su tema surja, por decirlo de alguna manera. No necesariamente van a ser de Lima, de Perú. Tal vez hay investigaciones internacionales que también pueden haber influido. Y cuando pongan sus antecedentes, traten de buscar la parte en que más coincide con su tema.
Tal vez no toda la investigación coincide con su tema, pero va a haber ciertas partes donde de alguna forma les va a servir, no sé, ya sea parte de la metodología o parte del contexto también, o en los mismos resultados. Entonces ella lo ha dividido en antecedentes nacionales. Entonces ella, por ejemplo, como está viendo residuos sólidos y turismo en las lomas de Lucumo, ella ha encontrado una investigación donde está manejo de residuos sólidos por la actividad turística, pero en otro lado, que es en la catarata Gloria Pata y en la cueva de las Lechuzas, dentro del Parque Nacional de Tingomaría. Si ustedes después de hacer una búsqueda exhaustiva no encuentran nada parecido a su tema, pueden poner también en los antecedentes que no se ha encontrado nada y explicar por qué. Tal vez porque es un tema nuevo o es algo que recién se está desarrollando, recién ha surgido esa problemática. Entonces ella ha comenzado a describir, por ejemplo, la parte más importante de las investigaciones que he encontrado como antecedentes. Y ustedes saben que para citar, cuando tiene más de 40 palabras, lo único que tienen que ponerle es sangría, nada más. En este caso, ella ha usado alineado a la izquierda. Ustedes pueden usar alineado a la izquierda o justificado. Si se ve muy desordenado, pueden justificarlo. En este caso, alineado a la izquierda no se ve tan desordenado, así que no hay ningún problema. Ustedes ya saben que el interlineado es doble. Ya, y esto es, por ejemplo, un ejemplo de cita de más de 40 palabras y cita narrativa, porque va de acuerdo al texto. Está explicando, por ejemplo, el objetivo principal de esa investigación. Explicando qué metodología también se usó. También encontró como antecedente otras de investigación sobre sostenibilidad ambiental turística y el manejo de residuos sólidos en la isla de Amantani, Puno. Entonces, cuando ustedes pongan antecedentes, pongan también la parte que más les coincide o más les interesa de esa investigación y que les está ayudando a ustedes también. Si es que no encuentran nada así, nada de antecedente, pueden poner que su tema es una investigación nueva, es un tema nuevo y por eso no se ha encontrado nada parecido. Y traten de justificarlo también porque no han encontrado nada. Y nunca olviden de citar, eso es muy importante también. Acá también hay otra investigación, que es el Santuario Histórico de Pomac. Y ella encontró que si en esta investigación se propone un plan de gestión para el adecuado manejo de residuos sólidos. Y acá hay otra más, el Colegio Nacional del Ambiente. Ya.
Y ella comenzó acá ya antecedentes internacionales. Si ustedes quieren, lo dividen. Lo pueden también hacer de forma cronológica, comenzar por el antecedente más antiguo hasta el más nuevo. Esas son dos formas de presentar los antecedentes. Pueden dividirlo por nacional e internacional o presentarlo en forma cronológica. Algo que tienen que tener en claro cuando hagan sus objetivos, existe una fórmula llamada SMART. Se los voy a escribir en el chat para que sepan cómo hacer sus objetivos. Ustedes buscan SMART y buscan objetivos en internet. Ya. SMART significa que sus objetivos tienen que ser realizables y poder ser medibles. Tienen que tener un tiempo. Vamos a buscar acá. Está. Miren, ustedes buscan SMART y se refiere a esto. Ahí está. Ya. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas. Y tienen que ser realizables en el tiempo. Entonces, poner como objetivo, no sé, descontaminar todo un río no es un objetivo que podríamos poner en una tesis porque no es medible, ni alcanzable, ni realizable. Tiene que ser algo bien puntual que se pueda realizar. Si su proyecto va a durar un año, tiene que ser algo que se pueda realizar durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo que ella propone es un plan de minimización y manejo de residuos sólidos, que no es un plan tan descabellado y que se puede hacer en el tiempo. Entonces, para poder realizar su plan de minimización, ella ha puesto como objetivos específicos efectuar un diagnóstico situacional, describir la generación y características de residuos sólidos y preparar un programa de educación ambiental. Entonces, cuando piensen en hacer objetivos, siempre recuerden, tienen que ser medibles, alcanzables, realizables en el tiempo, tienen que ser realistas. A continuación viene lo que es justificación. Cuando ustedes investiguen, siempre es importante poner por qué están investigando. No es simplemente poner, a mí se me ocurrió, o me gusta este tema, no. Tiene que tener una finalidad, un propósito para que convenzan a las demás personas de que su investigación también es importante. Y no solo porque a mí me gustó el tema. Entonces ella está explicando que hizo esta investigación con la finalidad de proporcionar una herramienta de gestión ambiental que pueda aplicarse en las lomas de Lucum dentro del marco de la ley. Parte también de su justificación es pretender describir y cuantificar la cantidad de residuos sólidos. Entonces, cuando ustedes hagan su justificación, si encuentran alguna cita de algún autor que de alguna forma los ayuda a decir que es importante porque está dentro del marco, no sé, de educación ambiental, por poner un ejemplo, entonces también sería interesante que pusieran algunas citas porque también le da cierto peso y respaldo a su justificación. No digo que sea obligatorio, pero es una recomendación.
Entonces, mediante su propuesta, lo que ella espera es mejorar la gestión y manejo de residuos sólidos, contribuyendo con el desarrollo sostenible y minimizando el impacto negativo ocasionado por las actividades que los visitantes realizan. Ya. Luego de esto viene hipótesis. La hipótesis es opcional, no es obligatoria, pero es como algo que ustedes esperan que pase. Puede que pase o puede que no pase. Eso ya se ve al final en la discusión de resultados y ya en sus conclusiones también lo ponen como que pasó, no pasó, un breve resumen de eso. Ya, entonces, la hipótesis vendría a ser una posible teoría de lo que va a pasar. Entonces, siempre que ustedes investiguen, traten de mantener el mismo tiempo verbal. Si comienzan en presente, traten de mantenerlo siempre en presente. Si comienzan en pasado, todo tiene que ser pasado, para que haya una consistencia y una lógica en lo que escriben. Entonces, lo que ella espera lograr es lo siguiente: la implementación de un plan de minimización y manejo de residuos sólidos en las lomas de Lucumo contribuirá con el desarrollo del turismo sostenible en este ecosistema de lomas. Ya, eso es lo que ella espera lograr. Entonces vamos a pasar acá a nuestro Word para que vean más o menos. Voy a agrandarlo. Ya, entonces la primera parte viene acá, ¿dónde está? Ya, el resumen es un promedio de 250 palabras. Las palabras clave son más o menos en promedio 3 términos. Yo creo que máximo debería ser 5 como recomendación, porque si ustedes ponen así como 10, 20, nadie lo va a leer y se va a perder el tema también. Porque recuerden que las palabras clave son términos específicos que ustedes de alguna forma también va a resumir su investigación. Entonces, habrá personas que viendo solo las palabras claves ya van a saber, esta investigación trata de desarrollo sostenible o de gestión de residuos. Pueden ser frases también. No hay ningún problema. Y si tienen dudas, pueden consultar un tesauro, que es como un diccionario, pero solo de términos usados académicamente. Y luego viene lo que es la introducción. Entonces, en la introducción viene lo que es la descripción del problema. Como mi investigación, por ejemplo, era una comparación entre bases de datos bibliográficas, que es un tipo de fuente de información, y libros electrónicos, que son las versiones digitales de libros. Yo diría que, por ejemplo, durante la pandemia, muchos servicios presenciales. Yo pondría algo así. Esto es un ejemplo de más o menos. Ustedes van más o menos describiendo su problema, no sé. Si su problema es algo de... Si su problema es algo, por ejemplo, de residuos sólidos, podrían poner que, por ejemplo, durante el mes de verano,
Época, por ejemplo, donde todo el mundo tiene casi vacaciones. Ya, un ejemplo así. Ya. Entonces ustedes van de a pocos describiendo más o menos qué es lo que está pasando. El contexto de es el contexto de por qué ha surgido esta investigación, que es gracias a este problema que hemos planteado esta investigación. Ya. 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 Seguimos. Luego de eso vienen los antecedentes. Entonces, en los antecedentes ustedes pueden hacerlo cronológicamente. No sé. Por ejemplo, en el año 2010, el autor comenzó a investigar sobre este es un ejemplo, por ejemplo, en el año 2010 el autor tal comenzó a investigar sobre el uso de libros electrónicos en las bibliotecas. Lo cual demostró que no era una fuente de información muy consultada. Podrían poner algo así como según el autor. Aquí iría el año. La primera. La primera vez que se investigó sobre el tema. Se enfocó en ya, y van poniendo más o menos los antecedentes. En caso no hubiera ningún antecedente, podrían poner algo así. Sea ustedes ponen ahí, pueden enumerar por qué no han encontrado las razones. Se ha buscado antecedentes sobre el tema, sin embargo, no se ha encontrado por las siguientes razones. Van poniendo, por ejemplo, si es que encontraron algo alejado del tema, pero que de alguna forma se relaciona, también podrían mencionarlo. Pueden poner
lo que se ha encontrado sobre el tema. Supongamos que ustedes estén hablando, no sé, de contaminación sonora en un distrito. Ya. Supongamos que ustedes están hablando, por poner un ejemplo, contaminación sonora, contaminación acústica en un distrito. Mitigación de la contaminación sonora en un distrito. No han encontrado temas sobre mitigación de la contaminación sonora, pero han encontrado temas sobre la medición de la contaminación sonora. Entonces ustedes podrían poner, no encontré sobre mitigación, pero encontré sobre cómo medir la contaminación sonora, por poner un ejemplo. Entonces, eso también podrían poner en sus antecedentes. No encontré esto, pero encontré esto otro que tal vez no se acerque tanto, pero es lo más cercano. Entonces, vamos. Ya. Ya. Lo estoy cambiando el formato que debería ser, que es interlineado doble. Y ahora viene la parte de objetivos. Recuerden que los objetivos tienen que ser medibles, realizables, alcanzables. Yo no puedo poner, no sé, descontaminar el río Rima. Eso no es un objetivo ni medible ni alcanzable. El run de mis objetivos podría ser diferenciar entre las dos fuentes de información. Puede ser diferenciar o también podría poner comparar. Otro objetivo puede ser analizar. Mi objetivo principal puede ser hallar la fuente digital más usada y un objetivo puede ser diferenciar, analizar. Si ustedes no están seguros de qué tipo de verbos se pueden usar, igual siempre pueden consultar en internet, también pueden encontrar lista de verbos para hacer los objetivos. Luego vendría lo que es la justificación. En el caso de la justificación, ustedes ponen por qué están haciendo, como ya les repetí, su investigación. En este caso sería
Bueno, puede ser hallar o identificar también como objetivo. Porque existe. Las fuentes. También podrían poner de acuerdo con el autor. Esta investigación se justifica porque eso también podrían poner. Esta investigación se realiza porque existe demasiadas fuentes de información. Ustedes ponen, por ejemplo, esta investigación se realiza porque pueden poner esta, de acuerdo con el autor, esta investigación se justifica, pues está dentro del marco, no sé, de educación ambiental, cosas así podrían poner. Ahora vamos a pasar a lo que es marco teórico. Ya. ¿Qué es lo que va dentro del marco teórico? Lo que va dentro del marco teórico son las bases teóricas, si hay alguna ley que esté influyendo en su investigación, si ustedes están haciendo sobre temas ambientales, puede haber alguna ley de derecho ambiental que esté influyendo en su investigación. Entonces eso también deben ponerlo ustedes ahí. También conceptos. En este caso ella ha comenzado a explicar, por ejemplo, lo que es minimización, segregación. Entonces ella ha puesto bases teóricas del tema de investigación y ha comenzado a definir conceptos, que es minimización, segregación, almacenamiento, recolección convencional, recolección selectiva, transporte, la disposición final, comercialización de residuos, la estructura ecológica, la finalidad de la estructura ecológica, componentes de la estructura ecológica, turismo, ecoturismo, turismo sostenible, buenas prácticas, conservación ambiental, conservación de ecosistemas, desarrollo sostenible. Entonces, como ustedes van viendo, ella ha comenzado a definir temas. Y al final, esta es una cita parafraseada y al final ella pone de dónde los está sacando, con página y todo. Entonces, si ustedes comienzan a citar con página, todo tienen que ponerlo con página para que se vea un orden y una estructura lógica. Si no tienen página, mejor no lo hagan. Es opcional, no es obligatorio. ¿Ven? Entonces ella también ha puesto una ley, ha puesto la Ley General del Ambiente. Ha puesto también la Constitución Política del Perú, ha puesto la Ley General del Ambiente, que también influye en su investigación. No tienen que poner toda la ley, solo el artículo donde va a influir en su investigación. Si la ley, además porque las leyes son muy amplias y muy complejas, no tienen que poner toda la ley.
Entonces, si en el artículo 1 está la parte que influye en su investigación y determina más o menos el curso de su investigación, tiene que poner, no sé, el artículo 1. Si existe, no sé, un decreto municipal que dice cómo debería ser la gestión de residuos sólidos, y influye todo el decreto, ponen todo el decreto. Si influye en ciertos artículos y no en el decreto completo, ponen señalando que lo han sacado del decreto legislativo, el decreto municipal y el artículo, y el número de artículo que corresponde. Ella también ha puesto, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, y ha puesto en el artículo 80, inciso 2.1. No es necesario poner todas las leyes, pero sí la parte donde incide en su investigación. Por ejemplo, hay una Ley General de Residuos Sólidos. Entonces ella ha puesto en el artículo 4, en el inciso 2, en el inciso 7. También hay un reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Entonces la forma de presentar una ley es, ustedes pueden hacerlo de forma textual o también parafraseando. No hay ningún problema. Si ustedes ven que el inciso o el artículo es muy largo, ustedes pueden parafrasearlo para que calce con su texto. También ha puesto una ordenanza municipal, todo ese tipo de leyes y jurisdicciones, ese tipo de legislación que va a influir en su tesis, debería también ser considerado ahí. Wendy, una consultita. Sí. En caso de las leyes, no recuerdo bien si presentaste la citación, ¿se colocaría la ley o se colocaría quien lo promulgó? En este caso el Congreso, creo, ¿no? Claro, en este caso, la forma en como está citando ella es poner, por ejemplo, MML, que es Municipalidad Metropolitana de Lima. Pones quién lo promulgó, si fue el Congreso, pones el Congreso, coma el año, y si comenzaste a poner páginas en todas tus citas, ya pones páginas. Ya no, entonces no especifico la ley, solo la institución que lo promulgó. Sí, la institución que lo promulgó, porque normalmente las leyes y ordenanzas sí tienen una institución que lo ha promulgado. Ya, gracias. En este caso, por ejemplo, lo ha sacado de la página 7 a la página 11. Como ustedes están dentro de las ingenierías, sí, a veces va a influir las leyes dentro de sus investigaciones. Entonces ustedes tienen que regirse también por el marco legal. Siempre revisar que si existe o no existe un marco legal. En caso no existe un marco legal, ya su investigación es un poco más libre, pero si no, tienen que regirse bajo el marco legal. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis sobre conservación de libros, yo también tuve que buscar marco legal, porque sí existía un marco legal para eso. Entonces, lo que va acá en el marco teórico es un poco de la historia. En este caso podría ser, no sé,
En este caso, como ella estaba hablando sobre las lomas de Lucumo y la gestión de residuos sólidos, podría explicar un poco desde cuándo se volvió turístico el lugar, una cosa así. Un poco del contexto anterior a la investigación, de cómo ha llegado a este punto de que ahora se tiene que hacer un plan de minimización de residuos sólidos. En el segundo punto explicas el contexto de la investigación. Supongamos que si yo decido hacer una investigación en el 2020 o en el 2021, el contexto que más está afectando ahora, por ejemplo, es la pandemia. Entonces, eso ha limitado también muchos servicios, recursos. Entonces, es importante también mencionar el contexto en el que se está dando la investigación. Si supongamos yo decidí hacer una investigación y justo el día anterior sucedió un terremoto fuerte así como el de Ica, también podría ponerlo si es que afecta a mi investigación como parte del contexto. Luego viene lo que son definiciones. En el caso de lo que son definiciones de términos que nosotros estamos usando o definiciones de teorías que nosotros estamos usando. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo de libros electrónicos y base de datos bibliográficas, que estaba haciendo un análisis comparativo. Entonces, mi definición sería base de datos bibliográficas y libros electrónicos, la definición de libros electrónicos. Entonces, yo ya les expliqué los niveles de títulos, entonces dentro de definiciones ya vendría como un subtítulo, que sería, por ejemplo, base de datos bibliográficas, y el otro sería libros electrónicos. Luego viene lo que es la teoría. Si ustedes tienen bases teóricas en las cuales se están basando. Si ustedes tienen alguna base teórica en la cual se están basando, pueden ponerlo ahí. Por ejemplo, si, no sé, me estoy basando en una metodología de eficiencia energética, podría poner ahí, explicar la teoría en que se basa esta eficiencia energética. Y luego vendría a ser ya, ustedes saben lo que es el marco legal. Normalmente las leyes las da el Congreso de la República. Igual ustedes tienen que señalar en la ley luego ponen en el artículo. Y si dentro del mismo artículo, en la ley, en el artículo 2, y si dentro de la misma ley y dentro del mismo artículo solo me interesa una parte, podrían poner en el inciso 2.1 y comenzar a describir. Recuerden que dentro de las leyes también hay definiciones de conceptos que les podría servir bastante también a ustedes. ¿Qué es lo que ellos determinan, por ejemplo, qué es un residuo sólido? Ese tipo de cosas también. Por ejemplo, yo tengo que citar, por ejemplo, que es un área natural protegida. Y la ley de ANP lo tiene, ¿no? ¿Cómo podría citar eso? Pongo la Constitución Política, disculpe, el Congreso de la República, como el año y la ley tal define ANP, algo así. Podrías poner de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, ya tú le pones el nombre de la ley.
Depende en qué artículo esté. En el artículo se define como área natural protegida lo siguiente. Si es una cita textual, ya sabes que va entre comillas. Y ya después pones Congreso de la República y el año en que fue promulgada. Si es un artículo de la Constitución, si es un artículo de la Constitución, igual pones en la Constitución, en el artículo. En la Constitución del Perú. Ya más o menos sería así. Esto me lo he escrito ya. No importa que yo haya empezado a citar, por ejemplo, desde el comienzo de mi tesis, al inicio, por ejemplo, colocaba el autor y el año y de ahí narraba, ¿no? No importa si en este caso... Puedes poner así, bueno, en el caso de leyes podrías comenzar de acuerdo a la ley. Si has narrado según el autor, no hay ningún problema. Ah, ya. Según, claro, las citas narrativas son así. Comienzas así como si contaras una historia, pones según el autor, en el libro, o puedes poner según el autor y el año 2018, coma, explica. Si tienes dos libros del mismo autor, yo te recomiendo que pongas según el autor y según el libro. Ya para que no tengas que poner después en tus referencias 2011 A y 2011 B, si es que tienes dos libros del mismo año y del mismo autor. Ah, ya. Ya. Ya, no hay ningún problema. Lo importante de citar es que esté el autor, esté el año y si puedes la página de referencia. Ya. Y que nunca te olvides que cuando una idea no es tuya, tienes que citar de todas maneras. Ahora les voy a mostrar lo que es una matriz de consistencia, que viene dentro de parte de la metodología. No es obligatorio en su tesis hacer matriz de consistencia, pero sí sería interesante cuando recién están comenzando a hacer su investigación, para que tengan una idea clara de hacia dónde va su investigación. Entonces, la matriz de consistencia puede ser mediante una tabla y es una herramienta que sirve para hacer la estructura de la investigación. Este es un ejemplo, no necesariamente tiene todos estos campos. Algunos solo ponen parte del problema, el objetivo, la hipótesis, la variable, el tipo de investigación y la población y muestra. Pero más o menos yo he puesto todo lo que podría ir en una matriz de consistencia para que sepan más o menos hacia dónde encaminar su investigación.
Entonces, primero pondrían ahí el problema. Puede ser el problema general o puede ser un problema por cada objetivo también. No hay ningún problema. En mi caso, como yo comparaba dos fuentes de información, el problema puede ser que existen demasiadas fuentes de información. Y mi objetivo es identificar la fuente de información más utilizada, no sé, fuente de información digital más utilizada. Y mi hipótesis puede ser que ambas fuentes de información son necesarias y complementarias, una cosa así. Ya. Dentro de lo que es variable viene a ser, en primer lugar, la variable dependiente, que es lo que tú esperas lograr. La variable independiente es lo que influye en tu investigación y existe, según algunos investigadores, otra variable que es la de confusión, que son agentes externos que tú no controlas. Si tú estás midiendo, no sé, la contaminación ambiental en las playas, o estás midiendo cuántas toneladas de residuos sólidos se generan en las playas, entonces la variable dependiente puede ser el nivel de contaminación. Por favor, apaguen sus micrófonos, no sé quién lo tendrá prendido. Ya. La variable dependiente es lo que tú esperas lograr con tu investigación. Por ejemplo, si estás midiendo el nivel de contaminación, ese puede ser la variable dependiente. Y la variable independiente es lo que va a influir en tu investigación. Puede ser, no sé, la localización, porque a veces algunas playas son más contaminadas que otras. También el nivel de afluencia de turistas que va a esas playas. Y el nivel de confusión es algo que tú no controlas. No sé, por ejemplo, el clima. A veces en verano, a veces no sale tanto sol. Este verano ha sido un poco raro, por ejemplo. Y ese tipo de cosas que uno no controla, pero que de alguna forma influyen en tu investigación, por ejemplo. Si tú estás investigando el mes de enero cuántos residuos sólidos se generan y hay un día que hace frío y que la gente no va a la playa, ese tipo de cosas no se controlan. Por eso se llama variable de confusión. Son cosas inesperadas que uno no controla. Después viene lo que es tipo de investigación. Entonces, tipo de investigación ustedes van a poner, lo más fácil que pueden poner al principio es si es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando están comparando cualidades o cuando comparan o esperan obtener características. Cuantitativa es más procesamiento de datos. Es más numérico y matemático. En este caso, por ejemplo, la investigación que nosotros estábamos revisando sobre la gestión de residuos sólidos es cualitativa también porque está comparando características y no es tanto como números, porque ella al final lo que quiere lograr es un plan de minimización y gestión de residuos sólidos. Luego viene a ser lo que es población y muestra, que más o menos ustedes van explicando cuál va a ser su población y su muestra que van a estudiar. Por ejemplo, en mi caso podría ser bibliotecas universitarias. Yo estoy haciendo un sondeo, por ejemplo, entre bibliotecas universitarias o bibliotecas. Las fuentes de información son de donde están recolectando sus datos o sacando su información. En este caso yo hice una encuesta a colegas de biblioteca, entonces eso podría ser como fuente de información. Y los instrumentos que están utilizando para recolectar información puede ser encuestas, todos los instrumentos o herramientas que ustedes utilicen para recabar sus datos tienen que ponerlo ahí. Si están utilizando algún tipo de herramienta tecnológica, también podrían poner que eso están utilizando para recolectar información.
Y los indicadores es cómo van a medir ustedes sus resultados. Si es por ejemplo, contaminación sonora, puede ser decibeles. Si están midiendo temas de luz, existe luz, watts, para medir la luz. Ese tipo de cosas se ponen indicadores. El sistema que están utilizando ustedes para medir las cosas. Y eso más o menos sería la clase de hoy día. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si es que tienen preguntas. O si necesitan alguna ayuda de cómo redactar, también pueden mencionarlo ahorita. Igual ya he compartido por el Teams este Word, ya para que ustedes lo adecúen de acuerdo a su investigación. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿O está todo claro? Está claro, Wendy. Ya. Ya. La última clase ya les vamos a indicar cómo va a ser para que presenten un trabajo final, algo bien corto y simple, al menos un párrafo por cada capítulo o subcapítulo, de acuerdo a la estructura que les he pasado. Ya veremos cómo se comparte eso ya para después tengan su constancia y todo eso. Si ya no hay nada más, ya me despido. Cualquier cosa voy a escribir aquí en el chat, el correo de la biblioteca. Por si alguien no ha recibido el formato o no sabe cómo encontrarlo, me escribe ahí y yo les envío el formato por correo. Okay. Gracias, Wendy. Ya. Ya, cualquier cosa, me escriben el correo y yo se los mando el formato, no hay ningún problema. Ahí en el chat está, es biblio.figae@unfb.edu.p. Muy bien. Buen punto. Ya. En unos minutos el ingeniero geógrafo Omar Carvajal de Breña, del distrito de Breña, comenzará una transmisión en vivo por el Día de la Madre para todas las mamitas. Me dijo que por favor avisara también para las mamitas de Figae. Ya. Gracias por el aviso. Ya. Ya. Si no hay ninguna pregunta más, ya ahí les he dejado el correo. Ahí en el correo ya me escriben y yo les paso el Word. Ya, Wendy, gracias. Ya, voy a detener la grabación.